Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. A esta casa le decimos Don Bartolo por un señor que hace mucho tiempo vivió aquí. En lo que llegamos a la casa te cuento la historia. Mira, él vivía en esta casa. Era muy rico. Lo que pasa es que era prestamista y cobraba intereses muy altos. A pesar de que tenía mucho dinero, era una persona muy solitaria. Solo vivía con su hermana. Ella era una señorita muy guapa. Tenía el cabello rizado y los ojos color miel. Se rumoraba que entre ellos dos había algo. Decían que eran pareja. El caso es que ellos dos vivían solos en esa casota. Las únicas veces que invitaban a más gente era cuando Don Bartolo cumplía años. Las fiestas empezaban muy temprano y acababan muy tarde. Había música de la más variada, mucha comida y bebidas de todo tipo. Algo que extrañaba a los invitados es que en todas las fiestas, Don Bartolo hacía un brindis en el cual decía: «Brindo por la señora mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701». Nadie sabía por qué incluía esa fecha y nunca se atrevieron a preguntarle, así que decidieron ignorarlo. Pero como dicen, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y el tan mencionado día llegó. Cuando las campanas de la iglesia marcaron la medianoche, se escuchó una explosión. Todos los vecinos se preguntaban qué había pasado. Sin embargo, nadie se animó a salir. Al día siguiente, la casa estaba más tranquila de lo normal. Se escuchaba movimiento. Ninguno de los dos hermanos había salido en toda la mañana. Con el paso de las horas, los vecinos se alarmaron y decidieron abrir la casa a la fuerza. Todo estaba en silencio cuando entraron. Recorrieron habitación por habitación hasta que llegaron a la recámara de la hermana de Don Bartolo. A ella la encontraron en el piso, encima de un charco de sangre. Dicen que fue estrangulada por su propio hermano. Él estaba pegado al techo, carbonizado y pidiéndole a Dios misericordia. Nadie podía bajarlo y los gritos se hacían cada vez más insoportables. Así que decidieron ir por el sacerdote Marmolejo. El sacerdote llegó corriendo y de inmediato dijo que todos tenían que irse, que Don Bartolo estaba poseído y que comenzaría con el exorcismo. Todos tenían más curiosidad que miedo, entonces se quedaron a observar. Lo que se cuenta es que terminado el exorcismo, el cuerpo de Don Bartolo cayó al piso. Muchos corrieron a auxiliarlo, pero no pudieron hacer nada. Él ya estaba muerto. Dicen que en el guardarropa del señor encontraron un papel negro con letras blancas. Al parecer, era un pacto con el diablo. Don Bartolo había cambiado por 50 años su ánima por riquezas, placeres y lujos. La gente que vive aquí dice que de vez en cuando se escuchan ruidos extraños y gritos. Dicen que es Don Bartolo arrepentido. El vecino. Y lo que sé de Don Bartolo, según yo, era que hizo como un trato con el diablo en el que pedía dinero a cambio, pero a cambio tenía que devolverle él su alma. Entonces el diablo cumplió con su parte, por así decirlo, y Don Bartolo tuvo mucho dinero. Había escuchado algo de que se casó como con su hermana y tenían una casa, y al poco tiempo a Don Bartolo se le cayó el techo de su casa y quedó, como por decirlo así, estampado en el techo. Él era una persona queretana que deseaba tener muchísimo dinero para poder socializarse con gente de la alta sociedad. Entonces decide venderle su alma al diablo para que éste le proporcione dinero, riquezas y una hermosa casa en la cual creó una hermosa fiesta para todo el pueblo queretano. En esa fiesta él se estaba pasando de mala onda y era muy presumido con todas las personas y no les quería invitar a las personas pobres, a pesar de él haber empezado así su vida. Entonces el diablo se enojó con él y le habló. Entonces Bartolo se fue al cuarto de arriba y en ese cuarto el diablo le dijo que no supo aprovechar su deseo, por lo cual lo asesinó brutalmente. Tras pasar las 12 de la noche, los invitados de la fiesta se preguntaban por su paradero. Entonces lo fueron a buscar y en el cuarto de arriba solo se encontraba su cuerpo con un charco de sangre que decía: «Aquí yace Don Bartolo, mentiroso y gran amigo». Ese mentado Don Bartolo, fíjense, toda su vida fue solterón. La famosa casa que dice la leyenda no es cierto. Esa casa fue una herencia que le dejaron y ese Don Bartolo le daba mucho por hacer colecciones de talismancillos, de esos antiguos.
Entonces, en una de esas tenía un rubí grandecillo que según él, todo lo que le pedía al rubí se le concedía. Tenía mala suerte para las mujeres, ¿eh? La única mujer que tuvo, que era una amiga con la que se juntó porque nunca se casó, esa mujer, según lo traicionaba, era pueblerina, era de pueblo, y no se daba cuenta el mentado don Bartolo. Y entonces este hombre, cuando venía de trabajar, según él, porque tenía dinerillo, cuando venía de trabajar, que no hacía otra cosa que andar de vago, cuando venía de trabajar, en una ocasión le cayó a la mujer en la cama con ese señor que era de pueblo también. Lo metía a la mujer, yo no recuerdo su nombre de ella, pero algo así como Josefina, creo que se llamaba. Cuando los encontró, no les dijo nada, no les dijo nada. Y entonces, según él, le preguntó al rubí que a cuál de los dos iba a matar como venganza. Y el famoso rubí le dijo que a ninguno de los dos, porque si lo hacía le iba a ir muy mal a don Bartolo. Y de puro coraje que le dijo eso el rubí, lo aventó, lo azotó y no se rompió el rubí, que este y que el otro. Y en una de esas que brincó por allá a un lado del rubí, se le perdió entre el suelo y jamás lo encontró. La que lo encontró fue la señora de él, la amiga, la amante, como se llama. Y entonces en una de esas, la amiga sacó, el rubí tenía prohibido, según el propio rubí, que lo sacaran al sol. Y en una de esas lo sacó al sol la señora, y se le acabó el color rojo al rubí, se volvió como anaranjado, quedó descolorido. Y entonces ella también le preguntó al rubí y le dijo que esa señal que se había decolorado, que alguien iba a terminar en sangre de los tres y nada más uno iba a quedar vivo. Y entonces la que quedó viva nada más fue la señora, porque don Bartolo agarró un machete en un descuido en una noche y mató al hombre. Y se enojó el rubí, y en una de esas, como los espíritus existen, se enfermó don Bartolo y se enfermó de una cosa y de otra y de hepatitis y no sé qué más. Y en una de esas regresó la mujer y lo halló tendido todo así como guacareó harta sangre, como que se desangró el señor Bartolo. La casa se quedó así en veremos, porque la mujer que se quedó como a propiedad de la casa de ella, después contrató macheteros para que le dieran mantenimiento a la casa. Y entonces la mujer agarró a un machetero, o sea, como amantes, ¿no? Los dos. Y el machetero la traicionó, la mató para meter otra mujer y así. Total que se acabó porque agarraron ahora sí que cada quien su camino, porque según eso, don Bartolo y el otro hombre al que mató regresaban diario en las noches a aparecerse, a ahorcar a alguien. Y en esas ahorcó a uno de los macheteros y falleció, y cuando lo espantaron que vio otro, le dijo que iban a regresar por todos como venganza, don Bartolo y ese hombre de la mujer. Es una leyenda que se cuenta aquí en Querétaro, donde se dice que don Bartolo hizo un pacto con el diablo para tener dinero y le gustaba a su hermana, entonces para tener también a su hermana. Entonces, después de varios años se cumple el trato que tiene con el diablo y aparece su hermana muerta y él clavado al techo de su casa. El historiador. Bien, soy José Ignacio Urquiola Permisán, profesor investigador en la Facultad de Filosofía desde hace, creo que 28 años. Muchos de los datos que se ofrecen en las leyendas corresponden a elaboraciones pues muy tardías, ¿no? Aunque se refieren a sucesos mucho más tempranos, ¿no? En el caso del callejón de don Bartolo, bueno, se hace memoria de un personaje cuya existencia física todavía no hemos podido comprobar, pero sí nos remite a una situación propia de la ciudad, muy común en estos años,
y también en años posteriores, donde el sector comercial aprovechaba buena parte de sus condiciones de tipo económico y se aplicaba o podía obtener pues, buenos excedentes gracias a la labor de cobrar a quienes prestaba para pedirles después un rédito bastante fuerte, ya sea en dinero o ya sea en especie, cosa que en esta época estaba no prohibido, pero no se podía legalmente o moralmente sobrepasar cierta cantidad. Lo que sí nos remite es a unos años en los que la ciudad entra en una fase muy activa de actividades hacia mitad del siglo XVII, porque ahí es cuando se da la solicitud para adquirir el título de ciudad. Hasta ese momento se consideraba como pueblo de naturales y va a solicitar esta adquisición de categoría mediante una negociación que se hace con la corona. Y el otro acontecimiento muy cercano, a 1651, que es de donde se supone que parte esta leyenda, es la fase en la que se hace el repartimiento de aguas de la ciudad y de toda la zona circundante, con lo que pues bueno, queda más establecida la forma en la que todas las huertas de la ciudad, en cierta medida las casas y todas las labores que estaban en los alrededores reciben y tienen que tomar agua siguiendo pues, un periodo específico que está marcado a través de este repartimiento. Ni siquiera tenemos certeza de que la figura, vamos, el personaje como tal, de apellido Sardaneta, corresponda estrictamente a esta época. Puede ser que hayan hecho un poco transposición de alguien que efectivamente existió en el siglo XIX y le hayan aplicado esta leyenda. Lo que sí, a fines del XVIII sí aparece el callejón con el nombre del Callejón de Don Bartolo, eso sí. Y en el plano que se llama de José Ignacio Ruiz Calado, ahí aparece ese callejón. Posiblemente la leyenda ya existía, es decir, la recoge, la publica Valentín Frías, pero probablemente ya esta poco idea de la existencia de un personaje con estas características y demás debió ser bastante cercano, digamos, a la época en la cual describen, porque esto marca dos periodos, ¿no? 1651, que sería cuando habría hecho esa especie de carta de compromiso con el diablo, y 1701, que sería el cumplimiento a los 50 años en que se vencía ese contrato con el diablo para que le diese todas las condiciones favorables de adquisición de riqueza y demás.